LAD Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. Muy buenos días, 9:03 de la mañana, arrancamos un poquitito más tarde este Clave Morse de jueves 4 de abril. Yo siento que fuera como jueves 4 de diciembre ya, como que el año se me pasó por encima. ¿Cómo estás tú, Felipe Reyes? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Jueves 4, sí, estamos partiendo el otoño ya, pues mucho más frío. ¿No encontraste? Yo estoy, no sé si estoy exagerando, pero yo ya estoy como con polar de pleno invierno, fíjate sí. tú. Hoy día en la mañana de verdad que estaba más frío. Las niñitas se quejaban ahí, hubo que abrigarse más. Está bien, pues, ¿no? Yo de hecho hoy día tengo la persona que me arregla la calefacción, me la viene a arreglar hoy día porque yo ya estoy preparada para el frío. Yo soy una persona extremadamente friolenta, así que eso. No, ya estoy, te juro que estoy a trote cansada, mira mis ojos, te juro que es como heavy. Estoy trabajando mucho, y el fin de semana tengo panorama y al final como que uno no para nunca. Te juro que esa era mi reflexión hoy día, pensaba en la mañana, ¿cuándo uno para? No para nunca. El ritmo de vida a nuestra edad, yo soy un poquito más viejo, muy intenso, entre pega, vida social, amigos, familia. Así que sí, hay que ponerle bueno porque es muy intenso y cansador a veces. Ya, 9:05, revisemos los principales indicadores económicos. Vamos. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bien, el dólar está a 955, cayó más de 20 pesos ayer. Tuvo un cierre, el más bajo que he tenido en 5 meses. Un mensaje, y tiene que ver, por supuesto, con el alza que tuvo el precio del cobre y también con el mensaje de la autoridad monetaria, Banco Central, IPOM, 75 puntos en las tasas, y todo eso tiene que ver con la depreciación que tuvo el dólar. Así que me parece una buena noticia que se aleje de los 1.000 pesos de la luca, que es un hito que asusta a todo el mundo. Así que dólar a 9.55. La UF está a 37.122, el euro está a 1.037 y el cobre bajó también a 4,24 dólares la libra. Bien, pasemos a revisar ahora entonces los principales titulares que trae la prensa económica. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ya, vamos a hacer uno nomás porque la idea es que ahondemos en esto en profundidad porque es demasiada información. Ayer el Banco Central presentó su informe de política monetaria de marzo, en el que actualizó sus proyecciones de crecimiento económico y de inflación para este año, el 2025 y el 2026. Voy a repasar rápidamente la foto para este año. Para este año actualizó su proyección de crecimiento, todo mejora, actualizó su proyección de crecimiento económico a un rango de entre 2,2% y 3% desde un pronóstico previo de entre 1,25% y 2,25%. Para 2025 y 2026 sería un rango de entre 1,5% y 2,5% desde un pronóstico previo de entre 2 y 3%, lo mismo para los 2 años. Y en cuanto a inflación, para este año prevé que va a cerrar en 3,8% desde un pronóstico previo de 2,9%. Para 2025 y 2026 la mantuvo en 3%. Oye, muy importante. Ese porcentaje, el que más, ahí yo sé que lo vamos a conversar ahora, especialmente con el invitado, pero ese el que más me preocupó, porque había una meta de un 3% de inflación y ahora esa es la meta que tiene el Banco Central en un periodo de 24 meses. Sí.
Pero esa es la meta que tiene el Banco Central siempre, esa es la misión del Banco Central. Claro, pero ahora ayer en esta declaración lo ubicaron en un 3,8% hacia diciembre, entonces es como chuta. Claro, en el fondo dicen que se aleja de la meta. Exactamente. Que va a llegar más lento a la meta. No es que recalculen su meta. La meta del Banco Central siempre es la No, meta. sí, pero claro, nos aleja un poco del objetivo de llegar a la meta de buena manera. Sí. Muy importante y muy explícitamente el banco dijo que las condiciones que habían hoy en la economía indican que la tasa de política monetaria va a seguir bajando, así que se pueden esperar recortes adicionales a la tasa de política monetaria. Vamos a estar hablando sobre todo esto y más con Mauricio Carrasco, que es economista senior en Pacífico Research y docente de la Universidad de los Andes, que entiendo que ya está ahí está acá en el estudio contigo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Hola, ¿todo muy bien usted? Todo muy bien, Mauricio. Bien. Oye, espérate. No, a ver, es que hay demasiada información dando vuelta sobre la mesa como buena primera semana del mes. Sí. Partamos por los mejores ánimos, porque tuvimos una actividad económica, pongámoslo de esta manera, demasiado mejor a la esperada, que en el fondo mejoró los ánimos. El IPOM nos viene a confirmar esos mejores ánimos porque el Banco Central todo mejora en términos de crecimiento económico. Después analizamos la inflación. Así que repasemos un poco qué nos dijo ayer el Banco Central en el informe de política monetaria. Perfecto. Entonces, en palabras bien breves, yo diría que los principales mensajes del IPOM de ayer, primero partiendo por actividad, como bien tú decías, es que efectivamente se refrenda las mejores señales de actividad, se corrige el rango de proyección hacia uno en torno al 2 y el 3%, es decir, con un punto central de 2.5, y eso, por cierto, es positivo, ¿no? El Banco Central viene a decir, las señales que hemos visto en el margen de mayor dinamismo, efectivamente son tales y nos llevan a corregir las proyecciones al alza, ¿no? Luego tenemos que por el lado de inflación pasa algo similar en el sentido de que se corrige al alza, ¿no? O sea, tuvimos que las sorpresas de enero y febrero fueron bien importantes en términos de inflación. Y el Banco Central nos dice, perfecto, esto va a llevar a mayor inflación este año, ¿ya? La noticia, digamos, buena es que la convergencia se sigue manteniendo y en el plazo de 24 meses, como ustedes discutían recién, sigue siendo, digamos, 3%, que es la meta del Banco Central, por cierto. Otro de los mensajes que me parece importante tiene que ver con el sector externo, que habíamos dado mucho que hablar en lo reciente. Uno, con mayor crecimiento, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo positivo para nosotros, mayor impulso externo, mayor demanda por nuestras exportaciones. Y el otro punto, que no es tan positivo... De hecho, dicen que el consumo y el comercio exterior son lo que van a impulsar el crecimiento de la economía este año. Tal cual, efectivamente. Entonces, terminando en el punto y después yendo a eso en particular, en términos, digamos, financieros, que la noticia que no es tan positiva, que viene ligada a eso, es que básicamente la Reserva Federal, ante este mayor crecimiento de la economía estadounidense y una inflación que hemos sabido que ha sido más difícil, digamos, de que se vaya reduciendo hacia su meta del 2%, va a realizar menores recortes de la tasa de política monetaria de Estados Unidos, ¿no? Y eso, digamos, es una noticia no tan positiva para Chile y para los mercados emergentes en general. Y respecto a lo que decíamos del mix de crecimiento, efectivamente, cuando uno ve las correcciones en las cifras de crecimiento, ve que inversión todavía está débil. Eso preocupa mucho al Banco Central, nos preocupa a todos, ¿no? Venimos hablando hace mucho tiempo de inversión. Consumo va a crecer, pero no muy distinto a lo que ya decía el Banco Central, y efectivamente uno ve un impulso a través de exportaciones. Las importaciones van a estar más bajas, lo que es consecuente con inversión más débil, consumo moderado, y exportaciones, digamos, más dinámicas, y ahí está la palanca que nos va a ayudar por el lado del crecimiento. Que bienvenido sea, por cierto, pero uno preferiría que los motores internos también se activen más, ¿no? Lógico. De hecho, minería, el crecimiento que tuvo minería en el último reporte puede tener que ver con exportaciones. Recordemos que el litio, cobre, la mayoría sale a otros mercados demandantes, especialmente a China. Efectivamente. De hecho, si uno ve en general cómo han salido los datos sectoriales del INE, ¿cierto?, que entrega distintos sectores, uno ha visto efectivamente eso en minería, pero el otro que uno también ha visto es producción industrial. Producción industrial también ha estado particularmente dinámico versus ventas minoristas, que no mucho. Las sorpresas en realidad han estado más ligadas en producción industrial. Y creo que también eso nos cuenta una historia más o menos similar en ese sentido. Claro. Oye... Dale nomás, Javi. Dale, Felipe. Dale. Bueno, voy yo. Ya. Sí. Eso por el lado del IPOM. Fueron bastante claros ya. Bueno, esta semana también tuvimos reunión de política monetaria
Se recorta la tasa en 75 puntos base, ampliamente esperado, ninguna noticia por ahí. Y en el IPOM son bastante claros, y después también la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, es súper explícita en salir a decir que se pueden esperar recortes adicionales de acuerdo a las condiciones que hoy día existen en el mercado. ¿Qué están viendo desde Pacífico? Bueno, es bastante obvio la cosa, No hay que ser economista para predecir qué es lo que viene. Así que hablemos de repente como de magnitudes de lo que podríamos esperar. Perfecto. Primero, digamos, lo que nos dice el Banco Central, y creo que me gustaría partir por un contexto en el sentido de que el último punto interesante, digamos, que el más importante que nos fijamos quienes estamos en los mercados, digamos, particularmente relacionados a los mercados financieros, tiene que ver con el famoso corredor de la tasa, ¿no? Que básicamente nos dice cuál es la señal respecto de la tasa política monetaria futuro. Y eso, si uno ve respecto a lo que pasó en diciembre, no cambió tanto. Cambió, por cierto, pero no en términos materiales. Me parece que el punto más interesante a destacar fue respecto a el gran cambio que se dio cuando todos subimos los comentarios del consejero Alberto Naudón en enero, ¿no? Que básicamente cambió, dijo, la tasa va a llegar probablemente hacia el segundo semestre a su nivel neutral. Ese cambio... No sé por qué, pero me tinca que le tienen que haber tirado la oreja después de esa entrevista. Me quedé siempre con esa sensación. Puede ser. Puede ser, diré eso. Puede ser. Entonces, el cambio que está haciendo ahora, que efectivamente versus el IPOM pasado no es tan grande, sí lo es mucho respecto a lo que está pasando, lo que creemos que va a pasar en enero, dado esos comentarios. Y eso sí es significativo, porque se vuelve a retrasar la convergencia de la neutral hacia 2025, y, digamos, bien adelantado 2025, ¿no? Entonces, ahí surge la pregunta, esto, digamos, ¿en qué manera se va a materializar? Y efectivamente todos sabemos que las tasas van a, digamos, a descender, eso no, digamos, no hay mayor sorpresa. La pregunta es si efectivamente se va a postergar tanto la convergencia, como dice el Banco Central, hacia, digamos, bien entrado 2025, o bien puede ser antes. Nuestra impresión, digamos, esto, digamos, obviamente la información nueva va generando cambios en esto, pero nuestra impresión es que una economía que ya cerró sus desbalances, donde uno ve la inflación convergiendo, de hecho, efectivamente el Banco Central realza este punto de mayor inflación este año, pero al mismo tiempo modera los factores que están detrás. Habla harto de que son factores transitorios, de que el traspaso, digamos, del tipo de cambio a precio va a ser más moderado por la etapa del ciclo. Entonces, no pareciera mostrar mucha preocupación por ese lado de inflación, entonces la convergencia, digamos, no pareciera estar en entredicho. En ese escenario, uno podría esperar que la convergencia de ese nivel neutral sea antes. ¿Cuánto antes? Creo que lo que hemos visto en el Banco Central actualmente es que los datos en el margen están afectando harto la táctica de cómo bajar la tasa. Entonces va a ser muy importante los datos que sigamos acumulando en los próximos meses. Pero uno podría pensar que efectivamente va a ser antes, y quizás puede ser hacia fin de 2024, comienzo de 2025, y quizás no tan retrasado como está diciendo el Banco Central actualmente. Y ahí pensando justamente lo que tú dices, Mauricio, y en este año, porque el Banco Central dice... sube el pronóstico del PIB, del Producto Interno Bruto, hasta un 3%, lo que es una buena noticia o alentadora, pero al mismo tiempo declara que empeoró la inversión, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿podemos crecer a puras exportaciones, a puro comercio local, pero para mí, y te lo pregunto a ti, pero para mí como que siento que la inversión es fundamental, si no, no vamos a crecer. Y lamentablemente la inversión todavía no está ocurriendo como nos gustaría, inversión extranjera, inversión local, no estamos dando garantías para que la gente se sienta seducida por venir a este país, a apostar. Hay todavía temas de permisología, burocracia, que están lentos, que hace que los proyectos que la gente se entusiasme menos por nuestro país. Entonces, ¿podemos crecer si no solucionamos el tema de la inversión, o va a estar siempre como en entredicho? ¿Qué crees tú? No, estoy 100% de acuerdo, digamos, con cómo plantea el tema. Yo creo que hay que un poco separar la óptica, ¿no? El Banco Central, cuando nos habla de los próximos 24 meses, nos habla de un panorama de corto plazo. Y ahí efectivamente el consumo, las exportaciones pueden ser un buen motor de crecimiento. Incluso en largo plazo, yo diría que también las exportaciones, ¿no? O sea, el proceso de globalización, que China entrando al comercio mundial, eso ayudó mucho también a las economías emergentes como Chile a crecer más. Pero la inversión es clave. O sea, en el largo plazo, todos sabemos que es, digamos, la innovación, la tecnología, el capital humano
digamos, el trabajo en sí y el stock de capital y la inversión propiamente tal. Esos son los factores para crecer en el largo plazo. Claro. Si no tenemos más infraestructura, si no vamos produciendo, digamos, más maquinaria o, digamos, fierro o, digamos, innovación o inversión también que puede ser en inteligencia artificial, también puede ser digital, ¿cierto? Es muy difícil que sea en el largo plazo y eso lo hemos visto que se refleja en menores tasas de crecimiento que el Banco Central siempre va corrigiendo a la baja el crecimiento tendencial debido a estos factores. Totalmente. Oye, ya, saliéndonos de estos temas, pregunta porque también tuvimos hace poquito el dato del desempleo. Vi hoy día, espérame, sé que no me quiero pegar una carrila. El Diario Financiero trae una noticia que me dejó pensando. Sí, mira. Ingresos laborales se desaceleran en el inicio del año y pierden dinamismo el empleo y los salarios del sector público. Yo quería hablar de este tema. Estamos conversando aquí con Mauricio Carrasco, economista senior de Pacífico Research y docente de la Universidad de los Andes. Me parece digno de que conversemos este tema, sobre todo cuando el desempleo viene subiendo durante 16 meses. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que todavía, digamos, tenemos como país, digamos. Ya lo teníamos pre-pandemia, ¿no? Y después de la pandemia pasaron ciertos factores que golpearon mucho el mercado laboral, que por cierto hacen mucho más desafiante lo que está pasando en el mercado laboral. Y ahí, digamos, retomo lo que veníamos hablando recién. Inversión es clave, ¿no? O sea, si no tenemos más inversión, es difícil pensar poder crear mucho más empleos en el largo plazo y poder generar mucho más salario y crecimiento salarial en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo lo hemos visto, no quiero decir que esto, que parezca que esto es fácil, pero por cierto subsidiado por la recuperación post-pandemia. El mercado laboral quedó tan afectado que después de eso era esperable, digamos, que ocurriera una recuperación en el mercado laboral. Por cierto, teníamos duda en el ritmo. Digamos, al principio había duda de cuántos años nos íbamos a demorar en recuperar los niveles prepandemia. Pero que esa recuperación tenía que ocurrir. Claro. Digamos, no se podía empeorar. Exactamente, no se había destruido tanta capacidad productiva en el sentido de que, digamos, mucha gente queda sin trabajo, ¿no? Entonces iba a empezar a volver de nuevo esa gente a trabajar. Y creo que hemos estado en esa senda. De aquí proyectando hacia el futuro, lo que tenemos que hacer es básicamente, vuelvo a lo mismo, inversión. Eso va a promover mayor empleo y preocuparnos mucho de productividad. ¿Qué es lo poco atractivo de estas medidas? Es que en el corto plazo no se materializan de forma rápida. Entonces, es difícil, ¿no? Estas discusiones requieren mucha más visión de largo plazo. Creo que hemos perdido eso un poco en la discusión, pero sabemos que es inversión y productividad. Esa digamos, es la receta para generar esto de forma sostenible en el largo plazo. Sí, Mauricio, yo, lo conversábamos antes, súper de acuerdo. La inversión genera empleo. De hecho, la otra vez hablaban de, por ejemplo, Google, que quería instalarse acá con un data center enorme, creo que eran Cerrillos, y eso iba a generar, no me acuerdo cuántos miles de puestos de trabajo. Es parte del dinamismo. Ahora lo que está pasando en Huachipato, que si cierra también se van a perder muchos miles, 2.000 creo que son puestos de trabajo. Entonces, no queda otra que crecer, que invertir, tener proyectos nuevos, generar, como que eso va muy ligado a... Bueno, y también está el tema que lo hemos conversado con la Javi, el tema de la informalidad laboral también ha ido increciendo y eso obviamente afecta, en los gráficos muestra un mayor desempleo, ¿no es cierto? Efectivamente. Yo creo que, es una realidad un poco, digamos, de los mercados latinoamericanos, ¿no? El tema de la informalidad que es un lastre porque tiene muchas repercusiones. O sea, es trabajo sin seguridad social, los salarios que se tienden a pagar son menos. Por el lado del Estado tiene menos, digamos, tributos para poder hacer ciertas cosas. Entonces, es un flagelo que viene por muchos lados y volvemos a lo mismo. Digamos, hay que crecer bien, y la inversión va a venir con empleo formal y va a tener, digamos, todas estas consecuencias positivas que deseamos, pero en el corto plazo, o digamos en los últimos años, la verdad no hemos hecho tanto para impulsar ese motor como si lo habíamos hecho quizás décadas atrás, ¿no? Hay hartos temas. ¿Y qué podemos hacer para impulsar la inversión? Porque es que me da lata, porque al final todos dicen lo mismo. No es una crítica a ti, Mauro, en ningún caso. Como que el diagnóstico está súper claro, el problema lo tenemos como identificado. Pero como que la solución no llega nunca. Claro. ¿Qué se hace para incentivar la inversión, dices tú? No es que se hace, porque cosas para incentivar la inversión, chuta, yo no soy economista, pero se me ocurren miles, digamos, es por qué no las estamos ejecutando. Claro. Esa es mi pregunta.
Había un... Perdón, Mauricio, ahora te doy la palabra, pero ¿te acordáis? Y pregunto en voz alta porque no sé en qué está. ¿Te acordáis que se habló en un tiempo de un gabinete de crecimiento? No sé si se habrá implementado eso, pero sonaba como una buena idea, ¿no? Sí, yo creo que esto, recuerdo que lo conversamos de hecho aquí hace un par de semanas, meses quizás. Bueno, esta quizás ya no es tanto pregunta para economistas, ¿no? Porque como dicen la receta, más o menos está, tenemos claro lo que es. Me atrevería a decir que es similar a lo que pasa en pensiones, ¿no? Tenemos 2 comisiones con reportes súper grandes donde uno lista ahí las distintas medidas, pero no se hace. Y esto creo que tiene que responde más al tema político. Y creo que uno de los puntos que salió mucho en la discusión de las propuestas de constitución es el sistema político, cómo nos organizamos. Claro. Y da la impresión, y yo me he ido convenciendo cada vez más en el tiempo, es que los incentivos hoy día en el sistema político no están bien puestos para lograr consenso. Es mucho más difícil lograr consenso cuando tienes muchos más partidos, con muchas más visiones. Por cierto que ganamos por el lado de representatividad, pero eso tiene un trade-off por el lado de generar consenso. Claro. Y hoy día está la pelota trabada, ¿no? Digamos, sabemos qué hacer, pero algunos quieren algo de un color A y otros quieren algo de un color B y nos traba eso, digamos, más allá que la idea de fondo. Y eso es lo complicado. ¿Crees que, y aquí me pregunta más política, dado que nos metimos en esta esfera, ¿crees que dado que nos fuimos por ese tubo? Claro, nos fuimos por ese tubo sin salida, pero ¿crees que el oficialismo, este gobierno de turno, ha cometido un poco un error en el sentido de pararse como en la vereda opuesta a veces al capitalismo, que ellos mismos han como condenado, en lo mismo en ENADE, en varios encuentros? Ahora la presidenta hace poco dijo esta frase enredadísima de menos Nile, más Carbona, como haciendo referencia un poco... Menos Craig. Claro, un poco eso, Craig. Un poco como satanizando al empresariado, dejándolo como en una vereda como que no fuera aportante a una economía. ¿Crees que de repente hay algo que corregir ahí? Bueno, esto es un tema, como decíamos, ya más político, ¿no? Entonces ya la opinión, por cierto, ya deja de ser tan objetiva, pero yo diría que yo detecto 2 errores principales, o al menos sugerencias. De Pacífico, cuando queramos opiniones políticas hay que invitar a Iga, el magento, ese no tiene filtro. Bien. Le transmitiré esto. Hay que invitar al colega del Mauro. Al colega, tiene la lengua más suelta. Sí. ¿No? Le transmitiré esto. Entonces, yo diría que hay 2 puntos en particular. Uno, me parece que fue un poquito el error, digamos, de la narrativa al inicio, es que bastaba con voluntad para que las cosas funcionaran. Claro. Entonces eso me parece que eso fue peligroso en el sentido de que obviamente no tenían experiencia en el gobierno, llegan a ver cómo funciona el gobierno, una maquinaria muy pesada de mover, y no basta con que tú quieras hacer las cosas para que las cosas ocurran. Entonces ahí te diste un portazo muy grande que te quitó varios meses de estar instalándote, ¿no? Y el otro, efectivamente, creo que tiene que ver con una narrativa más filosófica respecto a cómo funcionan los mercados. Creo que, y a día de hoy, en la modernidad, con todo lo rápido que fluyen los capitales, el trabajo, hoy día, digamos, el trabajo incluso se ha vuelto más transable, ¿no? Hoy día yo puedo contratar un consultor de otro país fácilmente, claro, la inteligencia artificial cae hace... Entonces, cuando tú tienes una visión muy localista, muy desarrollada de proteger empresas, no digo necesariamente que sale este gobierno, pero salen cosas de ese estilo, uno básicamente tiene ya el mundo que sí que está muy competitivo y las mismas trabas que tú mismo te pones para no decir, ok, incentivemos esto y no sé, por ejemplo, licitación en los temas de litio, ¿no? Y nos demoramos muchos meses discutiendo cuando quizás es mucho más fácil aprovechar los mecanismos de mercado, regular bien, por cierto que regular bien, pero poner las fichas ahí y no enforzar, digamos, una empresa local que no necesariamente va a tener resultados como lo esperado, ¿no? Estoy súper de acuerdo y quiero contar muy cortito. Mauro, Javi, la otra vez estuve con un amigo que ya es casi gringo, porque lleva viviendo 10 años en Estados Unidos, tiene su empresa, toda la cuestión, y me decía, ya no tengo gente, tercerizo todo. O sea, ya no tengo dotación, tengo que pagar planillas, sino que todo, recursos humanos, marketing, comercial, fuerza, venta. Hoy en día no solamente Fiverr, hay un montón de plataformas en las que tú puedes contratar indios o mano de obra calificada de cualquier parte que es más barata y funciona igual o mejor. Entonces yo estoy de acuerdo con ese como mensaje de que de repente proteger tanto la localidad puede ir en contra de la eficiencia. Totalmente. Impresionante cómo está funcionando en el mundo, digamos, múltiples desafíos que se están dando en ese sentido. Completamente. Pero eso no va como en contra de todo lo que tú siempre vienes a decir, Felipe Reyes. ¿En qué sentido? Porque tú eres como completamente fan de la hiperautomatización. Sí. No, yo creo que va en línea porque a ver, es eficientar. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que el mercado laboral está teniendo una metamorfosis importante, partiendo por la pandemia, que cambiaron los puestos de trabajo fijos,
estar en el asiento de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Todo. Y ahora, lo que te contaba, y este gallo este amigo de Estados Unidos me decía, no tengo gente, o sea, tengo la misma gente, pero todos flotantes, Claro. son como tercerizados. Y yo creo, Javi, que eso va en línea con automatizar procesos, con eficientar, con buscar ahí la mejor forma para avanzar sin tener que estar como atado a veces a gente o personas que pueden ser costosas y no tan útiles en ciertos proyectos, por ejemplo. Totalmente. Y ahí el punto que comentaría es como que, más allá, digamos, porque ya después están las preferencias personales, ¿no? Y uno podría decir, me encantaría que en Chile tengamos el nivel, digamos, de capacidad para que todos los puestos sean cubiertos por chilenos súper capacitados y súper buenos en lo que hacen. Ya, eso, digamos, es un tema de preferencias personales, y me parece bien. Sí. Pero lo otro es, ¿cuál es el mazo con el que estás jugando? Digamos, y la realidad, cómo se manifiesta. Y en ese sentido, no podemos hacerlo locos, ¿sabes? Lo que decías tú, indios chinos súper capacitados que ven, te hacen los temas. Por algo, digamos, China logró ser la fábrica del mundo, ¿no? Claro. O sea, no fue un tema de preferencia, fue un tema que los chinos lograron ser muy eficientes en cómo producían y generaron, digamos, esas ventajas competitivas y ganaron mucho espacio en el comercio por eso mismo. Y lo que está pasando con Huachipato tiene que ver con eso también. Exactamente. Uf, es un tema. Bien. Un temazo. Tiempo, chicos. Mauricio Carrasco, economista senior en Pacífico Research y docente de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros a Clave Morse esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ya. Y a nosotros nos toca irnos a la pausa, así que vamos con las menciones. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. En IDMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idmax.com. Chuta, como que no le diste como un cierre debido, me quedé esperando como el punto final. Nos vamos, comerciales. Espérate, ya, sí. Ya, queda mucho Clave Morse, viene nuestra sección de inteligencia artificial con nuestro tremendo panelista fijo, Felipe Reyes, se los presento, está ya sentado ahí en el estudio. Eso. Vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, poniéndonos al día con las principales novedades de este mundillo. Eso, queda mucho programa, no se vayan, vamos a la pausa, ya volvemos.